Buenas noches. Bueno, hoy voy a hablar, mi nombre es Ileana Cruz, voy a hablar de lo que es el monólogo de payaso de Franco Escamilla. En lo personal, me gustó mucho el mensaje que dio, que al final él habló de su papá, de que lo perdonó a pesar de todo lo que pasó en su infancia, de la separación y el divorcio de sus padres. Y al final, cuando llegaron y hablaron de lo que sucedía entre ellos, que no había comunicación, que no había un te amo, entonces me impactó mucho que al final sí pudieron eh, llegar él y sacar todo, sacar todas esas heridas que él tenía y no le preguntó desde mucho antes a su papá cómo los habían criado, qué les habían dado. Si lo hubiera hecho desde mucho más antes, no hubieran aprovechado más el tiempo. Pero me gusta mucho que él da el mensaje y que da el consejo de que no estemos enojados con nuestros padres porque no sabemos cómo ellos crecieron, no sabemos qué fue lo que pasaron con sus papás o si tuvieron una infancia en la cual los apoyaron. Entonces es importante eh, amar y respetar a sus padres y sobre todo compartir, porque el tiempo no perdona y a él no le perdonó ese tiempo que perdió con su padre, que perdió ahí el conocerse, el comunicarse y poder relacionarse mutuamente, ¿verdad? Entonces ese mensaje me gustó mucho. También me sorprende el hecho de que él, a pesar de todo, que perdió a su papá y que murió, aún así siguió con la obra en honor a su padre, que no lo dejó botado, que no dejó ese trabajo o eso que hizo en honor a él, sino que lo hace con orgullo, diciendo todo lo que sucedió en su vida, partes de su infancia, partes de su adolescencia y partes ya de una edad adulta cuando él se casó. Entonces es muy difícil porque no es cualquiera que llega y hace eso después de que su papá murió y llegar y hacer esa obra y no dejarla botada. Aún cuando le dijeron que le podía dar tiempo, él no, él decidió hacer la obra. Ahora, dentro de los 5 puntos de los cuales nos consultaban, y analizamos. La primera es que si él utilizó un lenguaje y uso de la palabra para hacerse entender, sí, sí lo usó, a pesar de que estamos en lo que es Centroamérica y todo, a pesar de que es un lenguaje que se utiliza en México, sí podemos entenderlo, podemos captar lo que significa esas palabras que él dice, podemos captar las palabras que utilizan los mexicanos, entonces sí las podemos asociar con las palabras que nosotros utilizamos. Ahora, la segunda, si usó un desplazamiento y usó el escenario, sí o no, porque sí, lo usó en general, se movió de un lado a otro. Me gustó mucho lo del cuadro, cuando decía que el papá llegaba y estaba ahí en el escritorio y estaba ahí pintando. Entonces pusieron las luces en un cuadro, se ve, ¿verdad? Que sí utilizaron todo el escenario y también en lo que es la bicicleta, se ve que cuando él les contaba la historia, pusieron la luz enfocada en la bicicleta, entonces sí se ve que utilizaron todo el escenario y él también se ve que camina de un lado a otro, no es como que se sentó y quedó ahí, sino que él se movió de un lado a otro viendo al público. Ahora, el que se utilizó la movilidad y desplazamientos, se habló con gestos, sí, sí lo utilizó. Utilizaba movimientos, también cuando hizo lo de la bicicleta, que lo hizo así con movimientos, él usó lo que son movimientos con lo que es el cuerpo. Eh, entonces sí, sí lo utilizó, sí utilizó sus gestos, sí utilizó sonidos con la boca, entonces sí lo realizó. En la 4, interacción con el público, sí interactuó. Hubo 2 interacciones con una joven y con otro joven. Eh, Más bien veo que utilizó tanto una mujer como un hombre y me gustó mucho porque le preguntó a cada uno y a los dos les contestó. O sea, utilizó los ambos géneros. Entonces le preguntó a ella, ¿verdad? De lo que, cómo es la forma de ser de un joven y sí le respondió y hasta el final no fue que le respondió y no la volteó a ver ni la ignoró, sino que siempre le respondió, hubo sonrisa, no hubieron malos gestos. Ahora,
El 5, que si hubo hilos de estructura, que si percibe un hilo en esa estructura, para mí no, porque primero habló, bueno, sí habló de su niñez, después habló de su adolescencia y de último habló ya de, de cuando ya era adulto. Sí, en parte hay un hilo, pero en parte no, porque también él habló de lo que era, de lo que eran sus terapeutas, de lo que era el noviazgo con su novia, de lo que era la relación con el papá de la novia. Entonces, en sí, para mí, no era todo como que iba en orden, sino que habló un poco de su niñez y después cortó y empezó a hablar de otras cosas. Después habló del colegio y ya después cambió. Y bueno, habló del suegro y luego en sí habló al final del divorcio del papá y todo lo que sucedió. Entonces siento como que se entrecortó. Sí, en sí, viéndolo así, sí utilizó una estructura que iba hablando desde su niñez hasta que ya murió su padre. Pero siento que en partes como que metía otras conversaciones de amigos, de los terapeutas. Entonces como que se desvía un poco, la verdad. Entonces sí, como que no, la verdad. Entonces sí lo veo así. Pero estuvo muy bonito y él es un buen comediante, sí hace reír a las personas. Entonces hace muy buenas obras, la verdad. Muchas gracias, eso sería por todo. Es por todo. Buenas noches.